El 13 de agosto próximo pasado se realizaron en nuestro país las PASO, es decir, elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. En los hechos, una suerte de muy onerosa encuesta a los más de 35 millones de habilitados para votar, a los efectos de dirimir unas muy pocas internas relevantes en unos muy pocos espacios políticos y con el fin también de eliminar aquellos espacios políticos que no alcancen el corte para participar en las elecciones de octubre y eventualmente noviembre de este año, si llega a haber una segunda vuelta para la elección al presidente de la nación. Sin duda, estos turnos electorales se están desenvolviendo en medio de una gravísima crisis política, económica y social que, aunque parezca mentira, aún no se ha aproximado al peor de sus desenlaces. Y la presente crisis es más, diría yo, es una más de las tantas que ha tenido nuestro país en el marco de un sistema económico insustentable que hemos llamado modelo de concentración de renta financiera y fuga que impera desde la década del 70 y que ha frustrado desde esa década un modelo de acumulación desarrollista e industrial que se desenvolvió a lo largo del siglo XX hasta el comienzo de dicha década. En efecto, desde la década del 70 y sin ponernos a detallar ni discriminar entre gobiernos cívico-militares y civiles, la regularidad de este modelo se ha destacado en estos últimos años, con alguna excepción, por las siguientes patologías y hechos estilizados: retraso cambiario, déficits fiscales y externos, bajas tasas de crecimiento, desarticulación del aparato productivo, desindustrialización, desempleo crónico y estructural, marginación, segregación y empobrecimiento del sector asalariado, orientación de recursos y capitales hacia la acumulación y concentración de activos rentísticos y financieros parasitarios que no generan un valor agregado, y también esto ha sumado dolarización de los mismos, la fuga hacia las divisas y los activos en el exterior, endeudamiento y la subordinación a los designios del sector financiero internacional y concentrado del país. Es un círculo vicioso que convive con el declive de nuestros valores espirituales y culturales y la claudicación de nuestra clase dirigente, la cual ha devenido en una mera gerenciadora acrítica de este estado de decadencia. En prieta síntesis, este modelo se dinamiza en un sector rentístico que desalienta de manera crónica la competitividad de nuestro país y lo conduce a la desindustrialización, la fuga de divisas, el endeudamiento. A su vez, como lógica consecuencia, convierten a los trabajadores en desocupados permanentes y en esclavos de la dádiva del plan social y del clientelismo político de turno, siendo a la vez estos compatriotas empobrecidos la piedra angular de la legitimación de este pernicioso sistema a través de su voto que cierra y reproduce este círculo vicioso que nos conduce ineluctablemente hacia el derrotero del subdesarrollo y de un permanente incremento de pobres a quienes se los tiene, paradójicamente, como culpables del estado de situación imperante. En el marco indicado, el resultado de las PASO ha sido catastrófico, porque el electorado está delegitimando este sistema y a quien resulta electo, toda vez que la primera minoría, o sea, quien ha realmente ganado con el 40% de los votos respecto de los habilitados para sufragar, es la masa representada por quienes no han ido a votar, cerca de 11 millones de personas, y quienes, habiendo concurrido al comicio, han sufragado en blanco o han anulado su voto, unos 2.700.000 personas, lo cual es una gran primera minoría que se aproxima a los 14 millones de seres humanos. La segunda minoría, que los medios de comunicación presentan como ganadora del escrutinio, es la liberal La Libertad Avanza, encabezada por el economista Javier Milei, quien con su triunfo no solamente agrava la situación imperante, sino que además augura un futuro tenebroso para nuestro país. Porque este precandidato, presentado como el cisne negro y la cara nueva del sistema, en realidad es un mascarón de proa detrás del cual se encuentran las viejas recetas, entidades y técnicos que predominantemente han presentado, con alguna excepción, en los últimos 50 años y han aplicado una política económica que ha convertido a nuestro país en una economía de casino y en un tomador de crédito serial, en un defolteador serial,
con su inevitable saldo de subdesarrollo, destrucción de puestos de trabajo, precarización laboral, desempleo crónico, emigración de jóvenes y miseria. Cual flautista de Hamelin, Milei postula y pretende conducirnos hacia ideas que carecen de verificación empírica y no se han aplicado de manera seria y sustentable en ningún lugar del mundo, y menos aún en aquellos países líderes de la economía mundial. Se recetas como, por ejemplo, el anarcocapitalismo, solamente sustentable en los libros de texto, el libertarismo, la eliminación del Banco Central, la privatización de las calles, la eliminación de inveterados derechos laborales, la venta de niños y órganos, la indiferencia o naturalización de la explotación o del suicidio. Especialmente, en este caso, la amenaza de una dolarización pretendida por la Libertad Avanza puede conducirnos en su previa implantación a una mala experiencia similar a la que tuvieron los ecuatorianos en el año 2000, cuando ante su anuncio en ese país e inminente instrumentación provocaron una hiperdevaluación del sucre, un incremento de inflación que ese año se aproximó en Ecuador al 100%, una corrida bancaria hacia los depósitos en dólares y un corralito con el canje de estos depósitos en bonos. A esta situación imperante se suman recientes medidas económicas del gobierno pre y post-paso que agravan la situación y quitan chances al oficialismo de cara a obtener una digna derrota en los próximos comicios o una milagrosa victoria. Medidas como, por ejemplo, la serie de devaluaciones fiscalistas y selectivas sobre ciertos productos y servicios, la extensión del impuesto país, la devaluación del dólar oficial en un 22%, la elevación de la tasa de interés del 97 al 118% y otras medidas tendientes a ajustar más el cepo atento a la gran escasez de divisas. Estas medidas, también inflacionarias, están provocando una gran inquietud en los agentes económicos y la economía en general se conduce a un inestable estado de situación donde conviven abruptos saltos cambiarios, desabastecimientos, remarcaciones de precios más altas y frecuentes a la vez, quiebra de la cadena de pagos, recesión, caída del ingreso real de los trabajadores, jubilados, pensionados y perceptores de asistencia social. Este escenario es ideal para la Libertad Avanza y los sectores que aguardan o acechan a su retaguardia, porque lo que crean o pretenden crear o esperan es un gran estallido social y de grandes proporciones con hiperinflación, como en 1989, porque creen que una crisis catastrófica allanará el camino sin grandes resistencias hacia las reformas que nos llevarán a los mismos y fracasados resultados. En suma, debemos precavernos de la posible existencia no de una crisis, sino de dos crisis de gobernabilidad. La primera es la que afronta actualmente el gobierno en lo que resta del año hasta el 10 de diciembre, donde entregará el poder, con los dos turnos electorales próximos de octubre y noviembre. Y la segunda crisis a partir del 10 de diciembre de este año y durante el año 2024, con la nueva gestión que viene con las viejas fórmulas fracasadas. En esta grave situación que impera el país, debemos sostenernos con firmeza y con fe. Debemos invocar la protección de Dios y aguardar con nuestra fortaleza espiritual e ideas claras que pase esta gran noche y ser dueños al final del futuro amanecer. Argentina resurgirá con la fe en Dios. Argentina resurgirá con desarrollo. Dios así lo quiera. Muchas gracias. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero.